Hola, bienvenidos a una nueva sesión más del Ciclo de Terror. Estamos aquí con María. Eh, Ella es nuestra invitada de hoy para presentarnos la película de La Sustancia. Hola Elisa, mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo efectivamente soy María, vengo el día de hoy de parte del equipo de Analéctica para pues platicar con ustedes de esta película que a mí me encantó. ¿A ti qué te pareció? A mí también, la verdad es que esperaba como perturbarme un poquito más, pero la verdad es que poniéndome a analizar dije, tiene mucha razón, o sea, no es tanto de terror, sino terror realista. Terror realista, ok, interesante. Sí, A pero ver, bueno, sí. Vamos a iniciar con este ciclo. Si ustedes no han visto la película, pues les recomendamos verla. Es- Está muy buena, pero pues mientras vamos a dar nuestra opinión, vamos a crear unos diálogos. Si ustedes quieren comentar, pueden dejar sus preguntas y las vamos a ir comentando. Pero bueno, eh, iniciando con nuestras opiniones al respecto, Eh, ¿qué te pareció, María? ¿Qué tipo de emociones te generó al ver la película? híjole, pues a mí me generó, bueno, a ver, de entrada a mí yo creo que las películas de terror me generan emociones un poco distintas que a la mayoría de las personas, porque yo estaba botada de risa toda la película, pero puedo ver cómo eso no sería la reacción más normal. Eh, a mí, yo la disfruté mucho. Lo que pasaba de que me estaba riendo toda la película era porque estaba viendo como todos los, pues por un lado, todos estos homenajes visuales a otros directores y a otras películas clásicas. Cada vez que cachaba uno decía como de, jajaja, vi lo que hiciste ahí, ¿no? Pero también sí es muy grotesca y sí es muy fuerte y sí es muy visceral y sí es muy todas esas cosas, pero lo es como con un humor negro de fondo que se siente muy satírico. Entonces yo estuve muerta de risa toda la película, la verdad. Cada vez que hacían algo más extra y más irrisorio era como de, sí, por favor, dame más de esta locura. Y me la pasé increíble, la verdad. La fui a ver al cine con una amiga y estábamos nosotras dos con completos extraños a nuestro alrededor. Estaba llena la sala de cine. Cosa rara en las veces que he ido al cine desde que empezó la pandemia, normalmente me tocan semivacías las salas, pero esta estaba llena. Y las personas a nuestro alrededor eran una parte del show, definitivamente, porque la señora que estaba a la derecha de mi amiga, yo creo que no había pasado ni la tercera parte de la película y ya llevaba como 10 arcadas diferentes la señora de que pasaban cosas en pantalla y la señora estaba muy entretenido la experiencia de ver esta película en el cine específicamente. ¿Tú cómo la viste? ¿Qué te pareció? ¿Qué emociones te despertó? La verdad es que un poco parecidas, y yo también me llevo a sentir un poco insensible por ver películas de terror y reírme un poco. Digo, no es que esté mal, tampoco es que esté bien, pero sí es como que cada vez estoy explorando más cosas y no sé, como que a veces hasta me da pena comentarlo con mis amigas, ¿no? Es como de, me dio risa esta parte, pero, pero en efecto, yo la fui a ver con un amigo y lo mismo, creo que compartimos este sentido de tener cierta resistencia a tales cosas, de cierto sentido del humor un poco negro, por así decirlo. Y lo mismo, no estaba tan llena, yo creo que porque no era un día tan concurrido, pero pues igual, había muchas chicas que estaban como diciendo qué asco, qué es esto, qué está pasando aquí. Y yo estaba como más entretenida que poniendo atención a lo que decían, pero pues muy cierto. Y alguna de las escenas que a mí, no sé, que no puedo dejar de pensar fue justo cuando la primera vez que se le empieza a pudrir el dedo y trata como de resolverlo, yo dije, no puede ser, o sea, no sé, a pesar de todas las demás escenas, esa fue la que a mí me marcó más, porque es como que en esta parte en la que empezamos a descubrir algo de nosotros y queremos borrarlo a toda costa.
Es fuerte eso, ¿no? Como el, ay no, encontré una parte de mí que no me gusta, vamos a ponerle brillantina a ver si así mejora. Pasa, fíjate que no había hecho esa lectura, pero totalmente veo como si no te clavas con que el dedo es el mecanismo narrativo con el que nos llevan a que pues le está haciendo daño y que se está pasando y que está tomándose libertades que no corresponden la otra, que es ella misma en realidad, um, si no vemos el dedo como un mecanismo narrativo para eso y lo vemos como por sí solo, su reacción al dedo sí es muy interesante por eso, ¿no? Porque si lo pensamos como metáfora de cosas que no son físicas, también pasa. Sí pasa que nos portamos así cuando nos descubrimos cosas que no nos gustan. Yo, aprovechando, te tengo una gran noticia y es que vamos a tener a una persona más con nosotras en el estudio. En un ratito, ahorita está llegando a casa, porque le pedimos el favor del último minuto, pero se va a integrar en unos minutitos Misha de Fresa Patistas con Crema para platicar esto con nosotras también. Ay, qué increíble. Muchas gracias por la invitación a tu compañera. Muchas gracias a ti por el espacio. Pero sí, Pero si quieres, mientras seguimos, ¿qué seguía en la lista de cosas a discutir sobre esta peli tan, pero tan entretenida? pues iniciando con belleza y juventud, ¿no? Creo que es una de las cosas fundamentales dentro de esto, de los títulos que hablar, y es esta parte de la crítica hacia la belleza. Ok. ¿Cómo crees que está plasmada dentro de esta película? Yo creo que esta película hace esta cosa de presentar a sus personajes de una manera que es como un hiperrealismo casi grotesco de que estás viendo el más mínimo poro en sus caras. Y un poco lo que hacen es que entonces la estética del cuerpo que nos están presentando como el deseable y el maravilloso y el joven, a punta de tanta toma que parece ese comercial satírico donde está una chica semidesnuda vendiendo una hamburguesa trepada en un coche, ¿no? Al punto que parece sátira, esa manera de grabarlo hace que lo bello se empiece a poner grotesco, no sé si me explico. Siento que hay algo ahí sobre ese nivel de hiperrealismo como yuxtapuesto o encimado, por decirlo más amablemente, con esta cosa súper cuidadosamente curada para verse de una manera específica, pero es que justo creo que es lo que lo hace más impresionante, ¿no? Porque son estas tomas. Bienvenida, Misha. Eh, Estamos platicando de la crítica a la belleza en esta peli de The Substance y yo justo estaba diciendo que creo que la manera en la que están grabadas estas escenas y estas tomas súper como de consumo, vean el glúteo de Sue en primer plano y véanla perreando en cámara sin que se le mueva nada, cosa que es perturbadora, francamente. Yo siento que parte de la decisión de casting o bien mucho trabajo en postproducción se trató de que la parte inferior del cuerpo de Sue no tuviera ninguna anatomía visible, que fuera plana como Barbie. ¿No? Entonces, no sé si eso fue parte del casting o si eso fue algo que hicieron en postproducción, como cuando le quitaron el vello púbico a Sigourney Weaver en Alien, cosa que sí pasó, por cierto. Ella se rehusó a rasurarse y lo tuvieron que hacer en post. La amo, por cierto, pero, pero entonces, ajá, el chiste es que estas tomas que son como la cosa como súper edulcorada, súper curada para hacer como al mismo tiempo un video de MTV y un comercial de hamburguesas y de coches y de sexo. Eh, el hecho de que esté grabado como con esas tomas y esas decisiones estéticas, pero además con el hiperrealismo de que le ves cara a poro,
hace como cortocircuito y lo hace ver extra grotesco. Y entonces siento que hay algo ahí en la manera en la que gráficamente hace crítica a la cultura de la belleza o estos cánones. Sí, definitivamente, yo pienso que la directora estaba siendo muy intencional con cada decisión estética y de como de la imagen y de la iluminación y de la paleta de colores, en cada momento de la película, porque cuando la empiezas a ver como que podrías creer que solo su estilo es como de colores muy vivos y que todo se vea como Technicolor y justo como dijiste, un poco casi endulcorado, y conforme va avanzando la película y empieza como a ver cada vez escenas más crudas, es como, ah, no, todo eso fue completamente intencional, porque todas esas como vibras de que todo es flores, colores y dulces se fueron al diablo. Sí, me parece que es algo muy intencional y que, no sé, a mí eso me causó como una sensación de incomodidad, como de, siento que estoy viendo algo demasiado íntimo y cosificante que no debería ver. Como que caché a alguien cambiándose, ¿sabes? Pero, pero era parte de la intención, me parece. Sí, Sí, definitivamente. totalmente. Es como este ejercicio medio voyeur, pero que incomoda, que te incomoda a ti en la posición de voyeur. Te pone, justo, te pone tan recalcitrantemente en la posición de voyeur que estás muy consciente tú mismo de esa posición y sientes que te están viendo ahí, viéndoles. Sí, Completamente. definitivamente. Aquí tenemos un comentario también que nos hace y menciona Airi, me encanta, siento que de cierta forma querían incomodar al público masculino por la parte de acoso, enfocando su trasero de todo este tiempo. Y creo que tiene bastante razón, justo lo que mencionábamos, es incómodo de ver. Y aparte toda la escenografía se encarga de hacer esto conforme pasa la película. Es algo bastante interesante. Sí, Yo, claro. yo Ah, hasta lo perdón. pensé un poco hasta a modo como de carnada, ¿sabes? Como que me imagino que un sujeto o una persona como muy misógina y que realmente solo piensa como en mujeres como objetos sexuales, le ha de haber parecido, de hecho, incluso muy como agradable toda esa parte, ¿no? Como o sea, como que es muy anuncio de marketing de los 2000, donde para anunciar un reloj de pulsera tenías como una modelo así en calzones, ¿no? O sea, es ese nivel de como cosificación y sexualización que es como súper cínico, súper en la cara y que um, se ha bajado mucho como en los medios convencionales por el movimiento feminista. Pero definitivamente hay gente que todavía quiere ver eso, que todavía espera eso de los medios y que les haya dado como esa probadita para después desarrollarse de la forma en que lo hizo, a mí me pareció precioso, como una forma de como ponerles en la cara, como de estos son los efectos de esta ideología que tienes tú, de estas cosas que esperas del mundo y de las mujeres. Sí, sí, definitivamente. No lo había pensado como carnada, pero fíjate que eso hace que tenga todavía más sentido para mí. Hace rato le comentaba a Elisa que me dio mucha risa las reacciones en el cine de que yo estaba botada de risa y la señora 2 asientos para allá estaba con arcadas reales, escuchables durante toda la película, ¿no? Y me quedo pensando en cómo parecería eso ser, entre comillas, un error de marketing a la hora de no ser muy abiertos sobre cuánto body horror iba a haber en la película a la hora de marketearla. No vemos nada de body horror durante la película. Vemos como el iris que se está separando en muchos iris de cuando pasa eso en la película, pero es lo más cercano a body horror que vemos en el tráiler. Y solo en una versión del tráiler, ¿no? Entonces, yo sentía como de, a ver, se equivocaron, querían hacerla como para un público más amplio, pero se les olvidó que al público más amplio no le sientan bien estas cosas o qué pasó, pero no lo había pensado como algo intencional que podría acercar nada como para la gente que es parte del problema. Y me gusta pensarlo así, me gusta, suena combativo, suena feisty. Sí, lo mismo, yo tampoco lo había pensado como carnada, pero es bastante interesante porque justo me hizo pensar en una ferretería a la que mi papá iba mucho cuando yo era niña y justo ponían como estos calendarios de chicas semidesnudas y así, y dije, es bastante cierto, o sea, sirve como carnada
Y conforme pasaba el tiempo, ahora veo esa ferretería que sigue, pues es muy popular, ¿no? Por allá. Y pues nada, ahora sí ponen herramientas, descuentos, yo qué sé, pero es el efecto que va causando, ¿no? Porque yo le preguntaba a mi papá, ¿y vas a comprar herramientas o vas a otro lugar? Sí, puedo ver eso. Justo coincide con el tiempo de también como de los anuncios que mencionaba hace rato, ¿no? De que las chicas desnudas para anunciar un reloj. Sí, 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 estos comerciales como que acaban satirizando en el comercial hamburguesa chica desnuda coche. ¿Quién hizo ese? Porque hace rato lo usé como de ejemplo todas tenemos en mente de cuál comercial hablo, ¿no? Uno donde una chica de plano se está como engrasando y posando en lencería mientras muerde seductoramente una hamburguesa, mientras está como sentada en el cofre de una camionetota. Quiero creer que la camionetota es roja porque eso estaría alineado con todo lo demás que sé sobre ese anuncio, pero no lo sé, esa parte podría estármela inventando. Pero eso existió, eso era como una campaña de, miren, la objetificación está mal, cosificarnos es feo. Sin embargo, creo que le atina mucho a capturar bien ese estilo cinematográfico de esa época de te vende un reloj de pulsera con una morra encuerada. Y un poco lo mismo el espíritu de los calendarios afuera de la ferretería. Deberíamos hacer otro tipo de calendarios, ¿qué? Este, pero bueno, entonces, ajá, sí, la belleza, yo creo que ahí está la crítica a la belleza en la peli, pero no sé ustedes qué piensen sobre en qué otras facetas de la peli vemos esa crítica a las nociones de belleza o de belleza y de juventud, creo era la pregunta, ¿no? ¿Cómo vemos las críticas a las nociones de belleza y de juventud? Más que a las nociones, a las creencias culturales que tenemos alrededor de esas nociones, ¿no? Pensaría. Bueno, yo no sé qué han dicho como en todo el stream porque llegué un poco tarde, pero bueno, este, am, pero lo que yo me quedé pensando después de verla, la vi en pedacitos porque la descargué de formas legales, claro, entonces la vi como en tres partes. Ay, no, perdón, mi gato se sentó en el teclado y perdí la ventana ya. Ok, lo que yo pensé es como que la parte en la que hacen tanto énfasis en que eres una sola persona, como que no es ella y eres tú, y no es tal cual como Elizabeth y Sue, a pesar de que tienen nombres distintos y están como separadas corporalmente. El énfasis de que es una sola persona, yo lo acabé entendiendo como el ciclo en el que te metes de como autolesión, digamos, no necesariamente de la forma más tradicional que concebimos la autolesión, que sería, no sé, como con hacerse daño físicamente, con cortadas o algo así, sino más como en un sentido un poco psicológico, casi casi como, no sé, filosófico, de que está convencida de que necesita ser esta persona como más bella, más joven, más guapa, eh, y no solo como por un sentido de frivolidad de que eso sea lo que ella decidió creer, sino que pues trabaja en una industria donde así la tratan. Y donde a pesar de que ella ha intentado como hasta cierto punto mantenerse vigente, en su cumpleaños 50 le dicen bye. Entonces, tiene motivos, ¿no? Para pensar de esta forma, ha sido el ambiente en el que se ha desarrollado la mayoría de su vida. Y en ese ciclo de estar obsesionada con esta parte de la juventud y de la belleza, cada vez se va haciendo más daño a sí misma. Y en lugar de poder detener el ciclo y en lugar de poderse sentar y reflexionar como de no, que ya voy a intentar llevar esto como de forma más balanceada, ¿no? Con la regla de que tienes que ser una semana una persona y otra semana otra persona, se le empieza a pasar la mano y cada vez es más la persona joven y eso le empieza a costar a su persona original. En lugar de sentarse y manejarlo de forma como más balanceada, cada vez va
gastando más los recursos de su cuerpo original, para mantener ese estándar, ¿no? Entonces yo desde ese punto lo vi como un ciclo de autolesión, de que cada vez exige más, cada vez se pide más, y es como al mismo tiempo su como grito de ayuda y su reacción al estrés, ¿no? O sea, es como de, no sé qué hacer con mi vida, necesito esta cosa que me lo arregle. Y la cosa que se lo arregla es, pues, esa belleza, esa juventud, que es inalcanzable porque no lo puede mantener todo el tiempo, ¿no? Incluso en esta fantasía de la sustancia que te permite hacerlo la mitad del tiempo del mes, ¿no? O una semana sí y una semana no. Claro, que además ahí yo quiero saber cuál es tu opinión sobre el hecho de que haya esta implicación de que es un poco como una semana activa y una semana de descanso lo que están haciendo, y no me parece una coincidencia que sea tu yo joven a fuerza tenga que estar activa y tu yo vieja esté relegada a esa posición de descanso. O sea, creo que genuinamente el balance que no vemos es porque no está habiendo descanso del lado joven ni actividades que le den ningún tipo de satisfacción y dopamina de la que se libera a largo plazo cuando haces cosas que amas a la versión vieja, ¿no? Pero entonces justo creo que en este rollo de estar escindidas en quiénes somos cuando hacemos lo que hacemos, ¿no? Cuando trabajamos hasta que nos caemos medio muertas y de repente te toca tomar una semana de descanso forzado voluntariamente a fuerzas porque tu cuerpo ya no dio más. Lo veo un poco en ese sentido también como una analogía de la discapacidad autonegada en la que vive una gran cantidad de la población actualmente en el mundo, pero también de, incluso cuando ya la afrontas, de una discapacidad que nos da terror afrontar, pero que al mismo tiempo estamos causándonos nosotros mismos a la hora de tener cero respeto por los tiempos de descanso y de recreación de nuestros cuerpos. Entonces, ajá. Sí, creo que cuando yo la vi lo pensé en términos de belleza, pero ahora que lo mencionas, a la parte que más como que me remitió de mi vida, que lo asocié como que me sentí de forma similar, fue cuando tenía como entre 19 y 23, que estaba intentando estudiar una licenciatura en matemáticas en la UNAM, y al mismo tiempo estaba intentando audicionar a escuelas profesionales de danza contemporánea. Eh, Me pasé de lanza, claramente no, no se concretó. Um, pero justamente era como esta cosa de siempre estar como haciendo algo, ¿no? De despertarme y agenda llena, de que báñate, desayuna, ve a la escuela, todas las clases, y 30 minutos para ir como de la facultad a las clases de danza, y luego toda la tarde haciendo ejercicio, y luego vete a dormir, y duerme 6 horas, y luego repite. Um, Como que una de las exigencias que sentía más fuerte era el lado de tener cierto estándar respecto al peso, ¿no? Como que es que las bailarinas tienen que ser muy delgadas y si no, no está bien. Um, pero ahora que lo mencionas y si lo reflexiono un poco más a fondo, pues sí también está muy relacionado con la parte de en general estar como performando habilidad, como de demostrar todas las cosas que puedes hacer, todas las cosas que puedes completar, todo el trabajo que puedes palomear o realizar en un pedazo de tiempo, ¿no? Um, Definitivamente está muy relacionado la idea como del edadismo, supongo, con la idea de la capacidad, de como quienes pueden, no sé, hacer como actividad física por X cantidad de tiempo, quienes pueden estar trabajando X cantidad de horas. Y va muy de la mano con cómo se desprecia y cómo se devalúa y cómo se deshumaniza a las personas después de cierta edad, ¿no? Aunado a, pues, lo que trae la edad, que es cierta pérdida de capacidades, que no necesariamente significa pérdida de como valor como persona o de cosas que puedas aportar a una comunidad o de qué tanto puedas disfrutar tu vida, ¿no? Solo es que ahora quizás se necesitan más
formas de adaptarte a la cotidianidad a las que el mundo es muy hostil, porque a nadie le gusta pensar en esa pérdida de capacidad y en esa, supongo que cercanía a la muerte. Vivimos en perpetua negación, efectivamente. Sí, justamente ayer en la sesión que tuvimos, Diana nos hacía un comentario que era como, parece ilógico que estemos tanto en contra de esta discapacidad, por así decirlo, hablando de, pues, de edades, cuando todos vamos a ir ahí en algún momento, ¿no? Es como le damos la importancia tan negativa a esta parte, este peso tan, no lo quiero ver, no lo quiero oír, no quiero saber nada de eso, porque sabemos que vamos a llegar ahí, ¿no? Y justo coincido con Misha, porque a veces también me despierto y es como, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que estar haciendo algo, estoy haciendo algo y pienso, debería estar haciendo otra cosa, o sea, es estar en constante burnout, en constante presión por todo, que si no estoy haciendo nada, siento que estoy desperdiciando parte de ese tiempo, ¿no? Incluso si es la parte del descanso. Y creo que también tiene que ver con, más allá de lo estético de esta película, como estos cambios personales de identidad que va teniendo Elizabeth, ¿no? Esta parte en la que, pues como ustedes mencionaban, va creciendo, va perdiendo trabajos, va perdiendo oportunidades. Y digo, estamos en una sociedad en la que, por lo menos en México, creo que vamos a seguir trabajando toda nuestra vida, ¿no? Pero llega un punto en el que decimos, no siempre vamos a tener los tres trabajos que estamos teniendo ahorita, ¿no? O sea, hay veces que ya no vamos a poder tener esos tres trabajos porque ya no vamos a tener ni la mente, ni el esfuerzo físico, ni todo eso. Y es esta parte de negación, de hacer todo lo posible por no llegar ahí, ¿no? Sí, creo que también parte de lo fuerte que es esa negación en todos los espacios tiene que ver con que sabemos hasta cierto punto que hay nula infraestructura para cacharnos cuando eso pase y entonces como que el tamaño de la crisis que vemos venir y que además es una crisis colectiva es tan grande que es tan abrumador que quieres ser como un avestruz y meter la cabeza en la tierra. No siento que otro tipo de problemas, cosas relacionadas como con el género, por ejemplo, tenemos más claro cuáles son los mecanismos que tenemos a la mano para luchar contra la cosa y entonces es más fácil como tratar de luchar contra la cosa que querer meterte abajo de las cobijas y no saber nada nunca más. Creo que tiene que ver como con que el problema se siente que no sabes ni por dónde llegarle, porque pues ajá, sí es un problema colectivo y aplastante que requeriría mucha infraestructura para resolverse y la infraestructura no está ahí. Pero, ajá, volvamos a hablar de la sustancia porque esto ya se puso muy deprimente. Cuéntanos, Elisa, ¿cuál era la siguiente pregunta que teníamos preparada para Ay, esta bueno, yo discusión? quería decir algo brevemente como Dime. para como ponerle moñito a esta sección, supongo, y es que justamente lo que decía, ¿no? Que creo que quizá no cualquier persona se identifique tanto con la parte de como las demandas de belleza, sobre todo, no sé, hombre cisgénero, por ejemplo, um, pero justo creo que la parte en la que prácticamente cualquier persona que sea adulta y no heredera de como Jeff Bezos o lo que sea en los tiempos recientes es justo en este ciclo, ¿no? De estar todo el tiempo trabajando, todo el tiempo pensando en qué es la siguiente cosa que hay que hacer y sentir una culpa gigantesca con tu relación con el descanso y con estar como, no sé, horizontal. Que el tiempo en el que estás en el sillón o en tu cama sea como un ataque de pánico en cámara lenta en lugar de realmente tiempo de recuperación, ¿no? Que estés como de, ay, no, pagar la luz o la despensa o lo que sea, ¿no? Lo que sea que haya en la mente en ese momento. Pero que si le apuntáramos a una forma de vivir que fuera más sostenible en general, no solo con uno mismo, sino con el cuerpo, con los recursos naturales, con las, no sé, agendas de otras personas, con nuestras relaciones con otras personas, tendríamos que detenernos, que como tomarnos un tiempo, como respirar y recuperar esa relación positiva con el descanso y reconocerlo como necesidad, que también es un poco lo que pasa, ¿no? O sea, el ciclo de autodestrucción se va por no tomarse esos tiempos de descanso. Entonces, ajá, bueno, ya, continuemos. No hay problema, justamente iba a esta parte del horror corporal,
Y pues sí, esta forma en la que pues el horror corporal se está popularizando en este subgénero de terror y específicamente en las temáticas de crítica social dirigido a mujeres e identidades no hegemónicas, ¿no? Porque, como lo mencionábamos, es como una carnada hacia las personas, ¿no? ¿De qué forma es que esta popularización está siendo una carnada para lo demás? Híjole, pues yo francamente no sabía que el body horror se estaba popularizando. Supongo que sí lo veo, pero igual y es que estoy tan metida en el terror todo el tiempo que no alcanzo a ver como desde afuera que tanto están llegando al mainstream ciertas cosas. Pero pensaría que si está llamando más la atención últimamente el terror corporal, pues la razón debe tener que ver con lo mismo que siempre ha atraído a ciertos tipos de personas a esos temas, ¿no? Que es el reparar con ansiedades sociales que están como siéndole profundamente incómodas a las personas y necesitan una catarsis narrativa al respecto. ¿No? Hay algo doloroso de lo que se tiene que hablar y el body horror se presta para hablar cosas dolorosas que no se pueden a veces muy bien desde otros ángulos. Creo que sobre todo volteamos a ver al terror cuando tenemos algo muy, muy doloroso que discutir y si lo hacemos con drama nos vamos a cortar las venas y si lo hacemos con comedia no vamos a alcanzar a darle la seriedad necesaria al asunto. Entonces necesitamos algo que sea suficientemente ficción, suficientemente metáfora, suficientemente arte para permitirnos acolchonar el trancazo de hablar de esas cosas tan dolorosas y entonces es cuando volteamos al terror. Esos son mis 2 pesos de qué creo que podría estar pasando ahí. Sí, justamente también pienso que es esta parte de incomodidad como hemos estado hablando. No puede ser demasiado porque no se va a ver, pero tampoco puede ser tan poco porque entonces no lo vemos demasiado, ¿no? Y debe estar como en un punto medio y bueno, por lo menos lo que yo he visto y platicado con personas, amistades, es lo mismo, ¿no? Que ya vemos más allá de estas películas, ya vemos más temas más allá de la ficción, ¿no? Incluso si vemos una película sobre aliens, decimos, pero ¿por qué esto? O sea, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Por qué? ¿Qué está representando? Ya no nos quedamos como en esta cuestión de solamente verlo, sino que ya empezamos a preguntarnos más y más y más. Y creo que también esa es la razón por la que pues se está haciendo como un boom en esta parte de pues crítica a, en estas películas de terror, ¿no? Y justo veía, no me acuerdo el nombre de esta película, es sobre una mamá también que empieza como a experimentar algo sobre un demonio, la verdad no me acuerdo, salió a inicios del año. Ajá, creo que sí es esa. Pero también lo mismo, ¿no? Como que la hacen de una forma sátira, pero graciosa, pero le meten elementos de diálogo para que se pueda analizar, pero al mismo tiempo le ponen una historia. Y digo, no es que a todos les salga bien, creo que a veces pierde el sentido y se va todo a, está muy fea esta película, ¿no? O sea, no tiene sentido, pero aún así con eso te empiezas a preguntar, pero ¿por qué no tiene sentido? ¿Era a propósito o qué están tratando de decir, no? Pero sí, personalmente siento que pues también el hecho de que somos generaciones que nos cuestionamos demasiado, también tiene que ver con el hecho de que todo esto se esté haciendo a propósito. Pues sí, aunque no estoy segura de que estas generaciones estén cuestionándolo necesariamente mucho más que generaciones anteriores. Que algunas generaciones anteriores definitivamente sí, pero no necesariamente que todas. O sea, yo tengo ya amistades que están bien grandes y son más bien exennials, o sea, como que son Gen Xers que ya le tiraban más a millennials y culturalmente, pues, estuvieron metidos en rollos contraculturales toda la vida. Y entonces como, ajá, justo, cuando tienes
amistades significativamente más grandes y volteas a ver sus experiencias de cómo era hace 10, 15, 20 años su experiencia del activismo y la escena cultural y las fiestas y lo que sea, de repente te empiezas a dar cuenta de que estas conversaciones siempre se han tenido y solo ahora tenemos la magia del internet para inmortalizarlas, pero indistintamente de si no se habían tenido antes o si sí, estamos viendo sí muchos esfuerzos concertados por hacer comunidad en torno a estas cosas y por plasmarlas y por como llevarlas sistemáticamente a lugares donde obtengamos respuestas de algún tipo, ¿no? De algún tipo. No sé qué tan universales son las respuestas que estamos buscando, pero sí queremos efectivamente saber todo sobre los medios con los que estamos interactuando, ¿no? Entonces, pues está padre el cuestionarnos estas cosas y está padre el tener espacios para hacerlo, independientemente de qué tanto se haga cuándo, si eso tiene sentido. Pero bueno, ¿en qué estábamos entonces? Estábamos en el body horror, que por qué creemos que se ha hecho más popular, qué más. Había otra pregunta sobre body horror, ¿no? Además de por qué creemos que está teniendo un nuevo auge. Sí, 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 como esta parte en la que se va más por la dirección hacia las mujeres e identidades no hegemónicas. Ah, claro, bueno, Ujú. eso pasa porque la experiencia de las mujeres y las identidades no hegemónicas es horror corporal desde que naces hasta que te mueres, entonces pues es como más fácil de adaptar para estos fines. Um, También hay mucho terror corporal allá afuera enfocado en cuerpos masculinos, como por ejemplo Alien, pero si te fijas, pues sigue siendo una experiencia, el terror reproductivo del cuerpo, entre comillas, femenino, trasladado a el cuerpo de hombre cis. Entonces, pues ajá, siempre algo o sobre la experiencia que se está codificando sobre los cuerpos o sobre los cuerpos en sí mismos, va a ser femenino o va a ser disidente en el body horror, absolutamente siempre. Si volteas a ver incluso las primeras pelis de Cronenberg, donde todavía el discurso de género está medio wonky, de todas maneras hay un montón de imágenes que son muy jónicas, o sea, hace lo opuesto a fálicas, o sea, que son así. Eh, Tienes como en Videodrome no es un agujero, es la cosa que le sale en el estómago al sujeto, que es, pues, ajá, como una herida abierta con forma como de vulva. Este. Cronenberg estaba haciendo cosas muy femeninas y disidentes sobre cuerpos masculinos desde el principio, incluso cuando no tenía un discurso de género muy elevado. Entonces, el punto es que el body horror siempre ha estado atravesado por esto y pues tiene todo el sentido explotarlo y como llevarlo a, pues justo ver qué tanto body horror puedes hacer sobre cuerpos que ya tienen esa experiencia, ¿no? Es como si estás agarrando un cuerpo que ya está codificado como femenino y le estás echando body horror encima, estás como echándole habanero al morita, o sea, está interesante. Es un asunto medio metanarrativo ya casi. Justo, yo ahorita me vino a la mente la idea de cómo el concepto de como masculinidad hegemónica o de quién encarna el sujeto ideal del siglo XXI en sociedades occidentales, quién es el CEO, el presidente, um, pues es hombre, es blanco, es heterosexual, probablemente es cristiano, pero además también no tiene discapacidades. Y eso es un eje que en muchos análisis como de opresión sistémica, a veces como que es el del que más fallan, del que más como que les hace falta un análisis más robusto, un entendimiento más robusto. Y, y ahorita me puse a pensar en cómo la relación con la discapacidad, incluso como en hombres cishet,
tiene bien poquito tiempo siendo como relativamente algo aceptado o que se puede ver en el ojo público, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que tenían estas leyes que se llamaban ugly laws, o sea, leyes como de fealdad o leyes de fealdad, que regulaban quién podía salir a la calle. Y básicamente decían que si tenías alguna discapacidad visible o alguna como desfiguración en la cara o visible, pues, te podían multar por estar en la calle. O sea, no debías salir de tu casa, la gente no te podía ver. Y la excepción que existía a esta como ley que regulaba que la gente con discapacidades visibles no existía en el espacio público, era en circos o en shows de como freaks o como exhibición básicamente. O sea, o eras la curiosidad, eras la atracción, o no podías estar en el ojo público y tenías que estar en tu casa o te tenían que meter en un asilo. En ese sentido, por sí mismo, siento que como la relación con no sé, como con la mutilación del cuerpo, con la, ay, ¿cómo se dice? Decaying. La, ¿Decadencia? ajá, la decadencia, no sé, la putrefacción, el deterioro es fundamentalmente como salirse del carril de la hegemonía. Aunque no necesariamente sea a través del género, pero también frecuentemente lo es, ¿no? Claro, nos dice Diana en el chat que muy higienista el asunto. Y sí, híjole, es que está cañón, está cañón, está cañón. Pero yo iba a decir algo y se me fue la onda por voltear a ver el chat. Pero bueno, sí es importante regresar. Eh, hablando, sí, ya me acordé que era, que nada más como nota al pie, esas leyes estuvieron vigentes hasta 1974. O sea, ajá, sí, nuestros papás estaban vivos, estoy bastante segura. Los míos definitivamente sí, los tuyos probablemente también. Mi mamá nació 1 o 2 años antes de que esas leyes dejaran de estar vigentes y fue mamá muy joven, ¿no? Es que sí. Sí, sí, o sea, estamos a no más de una generación de que esas leyes existían. Tenemos mucha gente viva que nació antes de que esas leyes dejaran de estar en vigor. Entonces, ajá, sí, eso es parte de la realidad con la que tenemos que reparar ahorita, el que vivimos en el aftermath de eso, entre otras cosas. Pero, pero sí. Eh, pero sí también pienso desde este ángulo del terror corporal y de la discapacidad en estas escenas. Yo quiero saber cómo vivieron ustedes estas escenas, donde está Demi Moore sentada en el sillón viendo la televisión y tiene la rodilla como con una artritis bárbara y está tratando como de acomodarse la pierna para poder dar 3 pasos a agarrar algo de la repisa. Eh, ¿qué, ¿Qué les provocó esa escena? Porque a mí me causó cosas y sí quiero hablar de ellas, pero quiero preguntarle primero a ustedes qué les provocó esa escena. Yo no sé si lo he asimilado del todo. Mi primera reacción fue solo angustia, como, ¿por qué no? Déjate ahí. Lo vas a hacer peor, descansa. Pero sabiendo que claramente eso no iba a pasar en la película, ¿no? Exacto, como déjese ahí. Pero no me he sentado con esa sensación más allá de esa como reacción inmediata y superficial. Sí, justamente a mí me dio, o sea, yo lo sentí, fue como, no sé, me identifiqué un poco porque dije, igual, cuando a mí me pasa algo es como que quiero hacer algo a fuerza, o sea, no quiero estar ahí, pero por otra parte, si lo veo en alguien más, es como de, no, quédate ahí, o sea, te vas a hacer daño. Y lo siento, ¿no? Es esta parte de, ay, no, o sea, hasta a mí me dolió, no sé, pero igual lo veo de una forma muy superficial. No, está súper bien. Efectivamente está hecha para que te provoque un hasta a mí me dolió. A mí lo que me pasa con ese tipo de escenas es que me
Me perturba en muchos niveles, pero que no tienen tanto que ver con lo que está pasando en pantalla, sino con lo que está pasando detrás de la pantalla en las decisiones que se toman a la hora de la realización. Porque entonces, para mí todo el terror que depende de usar como prótesis o trajes que simulan cosas que existen en el mundo real, simulan corporalidades que existen en el mundo real, me causa conflicto. Ahora, a mí me hace mucho sentido que si tú tienes, por ejemplo, en tu película un personaje gordo, debería interpretarlo un actor gordo y no un actor flaco con un traje que lo engorde, a menos que tu mismo actor tenga que tener un peso en los huesos y un peso muy elevado en la misma película, porque entonces, pues sí, usa las prótesis y la computadora y todo lo que necesites para no cargarte la salud del sujeto si necesitas a la misma cara en dos cuerpos muy distintos, ¿no? Pero, dicho esto, de todas maneras, como que tengo mis reservas sobre cómo decidimos usar las prótesis para simular corporalidades reales. Y entonces veo la rodilla y digo como de, ok, ¿qué queremos hacer con esta rodilla? Esta rodilla pretende ser artritis, esta rodilla pretende ser vejez en general. Creo que es una muy buena escena, pero bueno, en general yo creo que de esa escena hasta que están todas, la escena ya como de mucha decadencia de los restos de comida apilados por montones en el departamento, ese periodo de tiempo entre esas dos escenas para mí fue el que detonó todas estas ideas en torno a la discapacidad y a forzarla y a que la razón por la que tu espacio privado se ve así es porque no estás permitiéndote tener tiempos de descanso, entonces la única versión de ti que existe con postura alguna es la que existe para el público, de la puerta para adentro de la casa eres un desastre, mamacita, y es obvio que lo eres, eh, pero, pero fuera de que esa imagen fuera de las primeras cosas que detonó, en realidad no tengo mucho más que decir, fuera de, ok, me causan issues las prótesis. Creo que en general estoy ok con lo que hicieron en esta película con las prótesis porque necesitaban que fuera Demi Moore. No sé si me siento cómoda con que el cuerpo después de ese nivel de pérdida de movilidad anduviera haciendo saltos ninja y matando gente y casi casi haciendo karate y taekwondo, pero ok, esa sería Sí, de mis pocas tirándole a mi única queja, en realidad. O tuve, sea, tuve el mismo conflicto cuando empiezan a como retratar el deterioro de Demi Moore a través de como un envejecimiento muy acelerado. Sí me quedé como, entonces estamos diciendo que lo malo es la vejez. No sé si eso me encanta. Um, pero ajá, tampoco tengo como una crítica tan, no sé, como tan firme o más bien como tan severa hacia que lo hayan manejado de esa forma, justo por lo que dices, que pues necesitaban a la misma actriz. Um, es un tema que tocan hasta cierto punto como un medio para un fin y no es el mensaje final de la película, ¿no? Que envejecer es malo. Um, sí, no sé, siento que hay las cuestiones éticas de cómo interpretas, no sé, como, ajá, el deterioro sin que sea necesariamente irte a ser viejo hasta mal, está un poquito complicado, pero más o menos lo esquivaron de formas más o menos exitosas. creo que se vale en ese tipo de situaciones confiar en que tu audiencia es lista y va a poder llegar a conclusiones más interesantes que eso, ¿no? Se vale, o Sí, sea, justamente. siento que es como esta máxima a la que llegamos en alguna sesión del lab donde estábamos planeando talleres y decíamos como de, a ver, si se trata de medirle el picante a la salsa, ¿no? Si lo que tú estás pensando es si le subes o le bajas en términos de qué tan listo esperas que sea tu audiencia, le puedes subir, está bien, la gente es más lista de lo que le das crédito por ser, te lo prometo. Si lo que te preocupa subirle o bajarle es qué tan spicy está políticamente el contenido, sí bájale, a ti ya no te pique esa salsa, pero sí pica. Pero ajá, este, fuera de que quería hacer ese chiste, podemos regresar entonces
A que sí, yo creo que confiar en que tu audiencia va a llegar a conclusiones más interesantes que eso se vale en este tipo de casos. Y pues sí, no creo que no creo que se preste para hacer como críticas particularmente consternadas sobre eso, porque sí, al final sí llega a otros puntos la peli y igual y si no hubiera tenido ese tercer acto me causaría más conflicto, pero ya con el tercer acto es como de, ok, definitivamente el asunto aquí en el centro es la belleza, la juventud, la desesperación, el círculo vicioso, la autodestrucción y no ser viejo es malo, ¿no? Ajá, Entonces, y tener como fecha de caducidad como persona, ¿no? Como de los 50, uy, que te adiós. la dicten desde afuera, ¿no? A mí, Ajá, híjole, yo, si no es indiscreción, Elisa, ¿nos puedes contar cuántos años tienes? Ah, sí, claro, tengo 21. Tienes 21. Oh, qué precioso. Ok, pues nosotros estamos más tirándole a los 30 y yo sí tengo algo, 30. yo estoy así, tengo un pie en ese cumpleaños. Entonces, pues bueno, el chiste es que a lo que iba y la razón por la que hice la pregunta indiscreta es por qué. Am, Dios, ¿por qué no recuerdo por qué hice mi propia pregunta indiscreta? Esto es terrible forma, amigas. Que te determinen como fecha de caducidad desde afuera. Ya. Ok. Sí, claro. Entonces, creo que va a ser muy interesante ver cómo respondemos esta pregunta desde dos generaciones marcadamente distintas. A eso iba con la pregunta indiscreta. Ok, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo estamos viviendo nosotras esa cosa de sentir que tienes o no tienes fecha de caducidad? Porque déjame decirte que yo a la edad de Lisa sentía que era inmortal y ahorita estoy sintiendo el estira y afloja muy raro de que por un lado sigo teniendo cara de bebé, entonces en muchos lugares siguen sin tomarme en serio, pero pues por otro lado el currículum ya habla por sí mismo y, o sea, ya es otro tipo de problemas, pero el punto es que siento que se me está acabando el tiempo perpetuamente porque desde el momento en el que ya no te ven tanta cara de bebé y te empiezan a tomar en serio, hasta el momento en el que ya te ven vieja y te dejan de tomar en serio porque al parecer si no les resulta sexualmente atractiva dejas de ser brillante o no sé cómo funciona eso en sus cabezas, hay muy poco tiempo y yo todo el tiempo siento que se me está acabando como de, híjole, o sea, esto sigue muy lozanito y todavía no me toman tan en serio, pero tampoco te pongas no tan lozanito porque menos tensos no nos van a tomar en serio por la otra razón. Entonces, me siento entre la espada y la pared perpetuamente de esa manera y no sé si te pasa y no sé si le pase algo diferente pero relacionable a Elisa. Bueno, voy a tomar la palabra. A mí me pasó mi crisis más grande de la edad, irónicamente como a la edad de Lisa, porque las escuelas de danza te dejan de permitir audicionar como hasta los 23. Y yo llevaba prisa porque pues no había pasado tantos años entrenando como otras personas que tenían las mismas metas de mi generación. O sea, está el estándar un poco como en la gimnasia o en otros deportes parecidos. En la danza, que entrenes desde chiquitito, ¿no? 5 años, 8 años. Y no fue el caso conmigo porque mi mamá sí se dedicó a la danza de forma profesional y yo creo que tuve una experiencia no muy distinta a la de Lisa, de que la industria la tragó y la escupió y no le dio ni las gracias. Y pues a ella no le parecía como un futuro muy atractivo para mí. Y entonces como que me daba tole con el dedo y me dejaba ir a clases de danza, pero nunca me dejó meterme de lleno de la forma que hubiera sido necesario para que yo me dedicara a eso de tiempo completo como profesional desde joven. Pero al mismo tiempo tampoco como que me lo quería negar del todo. Entonces era como que sí me dejaba tomar clases por aquí y allá, pero pues el ritmo necesario de tomar mínimo 5 horas por semana, no, jamás. Hasta que yo tomé como el tema en mis manos y dije, no, yo quiero perseguir esto, yo voy a echarle todo lo posible y le eché todos mis ahorros y todo mi tiempo y toda mi capacidad a ese objetivo, pero pues iba un poco atrás de mis compañeros. Entonces, sentiré como el reloj como el tic-tac, tic, desde los 17, 18, ¿no? Que me fui de hocico en según yo dedicarme a la danza. Eventualmente, pues, se me juntaron un montón de cosas, estuvo fuera de mis manos, casi me rompí el pie en un accidente de coche,
no se dio. Se me pasaron las fechas en las que yo pude haber audicionado sin tener como todas las oportunidades y sin que fuera exitoso. Y después de eso me quedé como, coincidió que empezó la pandemia también, entonces me quedé con esta sensación de como, bueno, ¿y ahora qué? Como ya brinqué la barrera a la que no quería llegar, no de la forma en la que yo la quería como atravesar, y ahora qué hago con esto, ¿no? Y al menos eso a mí me ha permitido replantearme objetivos y replantearme avenidas por las cuales buscarle a las cosas que quiero hacer. Es como de, ok, el sueño de ser como bailarín de una compañía tradicional, pues no. Pero también viéndolo de afuera, pues tampoco se veía tan atractivo, ¿no? O sea, ya ahorita en el punto en el que estoy, veo a la gente de mi edad que está batallando con que les exijan el peso y que les exijan la juventud eterna y que estén básicamente en la misma posición que Lisa. Y yo digo, no, no está tan padre. No, gracias. Hay para la otra joven. No me la estoy pasando tan mal después de que yo ya tuve mi crisis de inicio de, no sé, la adultez o lo que haya sido eso. Um, sí me da un poco como de, no sé, pendiente miedo a esa relación entre como de, bueno, hasta qué edad se pueden hacer ciertas cosas, pero justo, no sé, he tenido como suficientes ejemplos y referencias de personas haciendo proyectos autogestionados, de personas fundando sus propios instituciones, escuelas, compañías, lo que sea, como para decir, no va a ser exactamente fácil, no es el camino más tradicional, pero hay por dónde buscarle, por lo menos en como las industrias y los temas que a mí me interesan, que es la danza, la fisioterapia, la movilidad en general y no sé, como temas sociales y políticos, ¿no? Claro, y vaya, en general, supongo que habrá rubros donde sea más difícil insertarse pasando cierta edad, pero de todas maneras, creo que eso de si le buscas, le encuentras, funciona un poco en todos los campos y tenemos afortunadamente la capacidad de verlo por ahí y no ponernos en una situación como la de nuestra protagonista Elizabeth Sparkle. Creo que llegado el momento, sí, probablemente, espero, seríamos capaces de decir, a ver, un momento, joven, es hora de adaptarnos a las realidades de la vejez y ni modo. Sí. Ay, disculpen, creo que se me empezaron a cruzar los cables de los nombres. Me acabo de dar cuenta porque estaba como corriendo. Pero, ajá, si en algún punto quise decir como la protagonista, me refería a Elizabeth Sparkle, no a Elisa de aquí. Ya. Ah, ok. Sí, sí tuve esa duda por un momento, así que qué bueno que lo aclaraste. Sí, me acabo de dar cuenta porque algo en mi cerebro agarró como la misma fonética, pero dije, espera, esto se siente raro. Y ya ahorita que lo dijiste en voz alta fue claro, sí me equivoqué. Sí, la Elisa Beth Sparkle. Muy bien. Y ahora, Elisa, sin el Beth Sparkle, cuéntanos tú, ¿cómo vives esta presión de la edad? Bueno, no hay problema. A veces me identifico un poco, pero creo que también por temas de pandemia y todo eso, y por generación, yo la viví mucho en pandemia, o sea, sentía que en algún momento no sabía qué hacer, o sea, veía como a distintos amistades, amigos, amigas, amigues, no sé, entrando a una universidad, haciendo tales cosas, trabajando, a pesar de la pandemia, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? O sea, ¿qué voy a hacer de mi vida? Yo tenía que 17 años, pero aún así era como de, pues yo qué estoy haciendo, o sea, yo no estoy haciendo nada, debería estar haciendo algo más, o no sé, debería estar viendo por mi futuro, ¿no? O sea, yo me estaba preocupando del trabajo que yo iba a tener a los 40 años, cuando yo apenas iba saliendo de la prepa, ¿no? Entonces también era como, ¿qué estoy haciendo y todo esto? Y bueno, creo que una de las cosas que me empezó a regular todo esto, todo este aspecto de, pues es que es la edad que tengo, ¿no? O sea, tampoco es que puedo hacer mucho porque estoy en pandemia, tampoco es que tengo como tanta experiencia, tantos recursos para hacer demasiado porque pues tengo 17 años,
me sentía como un poco perdida en el aspecto de qué voy a hacer, qué es lo que quiero y todo eso, pero pues tampoco estaba tanto, pero de cierta forma aún estaba como esto de me puedo morir mañana, me puede pasar esto, porque pues era muy probable, ¿no? Era esta parte pesimista que nos estaba llevando a todos y siento que aceleró un poco el proceso, porque justo cuando terminó todo esto, pues ya era la universidad de forma presencial y todo, y no, lo sentí bastante ligero y hasta la fecha lo sigo sintiendo bastante ligero, como que de cierta forma liberé esa carga apresurada por pandemia, pero creo que de otra forma ya lo hubiera vivido igual en esta edad de 20, 21 y así hasta a la edad que fuera, ¿no? Y ahora sí lo siento bastante ligero en el sentido de, bueno, va a pasar esto, quizá me equivoqué en esto, pero me va a pasar otra cosa. Y creo que también tiene que ver con todo el sentido de lo que estoy estudiando, ¿no? Siendo psicóloga y todo eso. Y también por las redes de apoyo con los que me he juntado y pues este, incuestionablemente tuve que tomar terapia de cierta forma en todo esto de pandemia porque no podía, ¿no? Entonces, de cierta parte, creo que más allá de acelerar este proceso, el contexto en el que estaba, en el que me encontraba, en el que tenía tales recursos y no tenía otros recursos, pues me llevó a tener como, no sé si decir acelerar el proceso, porque tampoco sé qué tan normalizado está el hecho de que tengamos estas crisis eh, de todo eso, porque si bien es como parte de la vida cuestionarnos, también está esta parte, ¿por qué lo normalizamos tanto, no? ¿Por qué creemos que debemos tener esta crisis sí o sí, en la que literalmente nos estamos consumiendo todo el tiempo? Pero pues así lo viví, siento que ahora estoy como bastante tranquila, lo viví por un tiempo, aún parte de la adolescencia, pero y que fue apresurado justo por la pandemia y por el contexto en el que estaba. Y la verdad es que pienso, la verdad es que no me pongo a cuestionarme tanto, pero pienso que puede volver a pasarme, ¿no? Con todos los cambios que está habiendo, pues sin querer salirme del tema, pues en el país, ¿no? Cuando cada vez un profesor te repite, no, pues no va a haber pensión, a ver cómo le haces, a ver cuánto trabajas y todo eso, de cierta forma sí genera un tipo de crisis, pero no me genera tanta crisis y no sé si es por un lado en el hecho de que pues tengo estos recursos de cómo gestionarlo, pero pues sí, siento que es una forma distinta y que en cualquier momento, si descuido como estas partes de todo lo que estoy gestionando emocionalmente ahora, se va a desbalancear y puedo tener otra crisis, pero de cierta forma ya no lo veo tan trágico, sino como, bueno, creo que puedo usar estos otros recursos para llevarlo, ¿no? Súper, pues sí, la verdad es que no hay de otra. Y qué bueno que, ay, qué bueno que pues tengas esos recursos para enfrentar las crisis que vengan, porque sí, efectivamente nunca dejan de venir, cada cierto tiempito viene una nueva, pero pues sí, no sé, creo que quizá no es tanto que tengamos a fuerza que estar en crisis, pero sí era la de, bueno, si acaso han tenido una crisis que les recuerda, que esta película les recordara, pues era abrir el espacio para compartirla, ¿no? Dime, Misha. Um, Ahorita con lo que dijimos, como entre todos, bueno, ya sé por qué me hice bolas, porque al final de la película está el monstruo Elisasu. Ya, no sé, tenía como eso como piedrita en el zapato de mi cerebro. Este, sí, pero bueno, creo que ese tipo de como crisis de la edad, de sentirse como que se te está yendo el tiempo o que se te está haciendo tarde para algo, en la generación de como de la directora, que coincide también con la de Elizabeth Sparkle, era una cuestión muy interiorizada. Y también lo vi un poco como con mi mamá y con mi abuela, ¿no? O sea, en sus generaciones tenían realmente como muy asimilada y aceptada como algo real y como algo normal, sentir que tenías que ser joven y que tenías que estar performando la habilidad y la belleza y todo esto. Se juzgaban muy duramente a sí mismas por cualquier, no sé,
lesión o enfermedad o no poder estar presente siempre todo el tiempo de forma activa en fiestas, en reuniones, para sus trabajos, etcétera, ¿no? Y siento que algo que sí ha ido como, supongo que mejorando, un poco con entre Gen Xers, Millennials y supongo que Gen Z como escalerita, es soltar la imposición de que tienes que internalizar todas esas ideas, que te las tienes también tú que como decir a ti misma y castigarte de esa forma y tratarte de esa forma. Al mismo tiempo que la presión externa de como de, pues sí, es que cada vez los trabajos son más precarios, le ha ido incluso subiendo un poquito. Quizá no específicamente a las mujeres, pero para todo el mundo en general, ¿no? O sea, justo me acordé ahorita que apenas, creo que ayer fui a comprar tacos y en la fila así para como pedirle las cosas al taquero tenía a un señor enfrente con su hijo y su hijo se veía como de entre 17 y 25, vagamente joven, ¿no? Um, y el chavo le estaba diciendo a su papá como de, sí, no, es que yo creo que ya nadie de mi generación va a comprar casas, si no es que las heredan o se sacan la lotería, pero sí, ya no lo veo. Yo como, chale, o sea, esas fueron ideas que a mí me empezaron a como entrar en mi radar tiempo después, no las recuerdo de mi adolescencia, ¿no? O sea, no recuerdo de mi adolescencia preguntarme si iba a poder comprar una casa. Luego me di cuenta que probablemente no, o sea, pero, o sea, estar pensando No, ya en dice eso. algo que lo tengan presente tan temprano. Exacto, sí, a mí me pareció como muy, muy interesante porque pues no era una conversación que yo hubiera tenido con mis papás a esa edad. Y sin embargo está ahí. Sí, totalmente. A mí me gustaría aprovechar este segundito que se dio para leer un par de comentarios que aparte parece, no sé si uno es respuesta al otro, pero podría fácilmente serlo porque le quedó perfecto. Primero tenemos uno que dice, creo que actualmente el miedo a envejecer es tenerle miedo a dejar de ser productivo más que a la muerte. Y sí, definitivamente creo que hay algo de eso, ¿no? Este miedo, como hablábamos, a la discapacidad adquirida, este miedo a dejar de poder ser autónomo, este miedo a dejar de poder valerte por ti mismo, ¿no? Sobre todo, pues justo como como estábamos diciendo, en un mundo que ya es sin pensiones, donde esta generación no está pensando ya en poder comprar su propia casa, etcétera, lo productivo es más un perseguir el mínimo de bienestar para sostenerte tú. No es ni siquiera un productivo particularmente ambicioso, es un productivo de subsistencia y eso es desgarrador. El siguiente comentario que les quería leer dice, la sociedad de la productividad, del consumo, nos hace medir nuestro valor en términos de lo explotables que somos, desde el capital económico, el capital erótico y una calaverita. No sé cómo interpretar la calaverita, supongo que es como... Estamos en esa generación donde la calaverita podría ser algo muy malo o podría ser risa y nunca Sí. sabes. Pero sí. Yo lo interpreto como con algo igual de polisémico, que es el terrible perriemos. Terrible, perriemos. Ándale, ándale. Nos hace medir nuestro valor en términos de lo explotables que somos, desde el capital económico, el capital erótico. Terrible, perriemos. Ok, muy bien. En esta feliz nota, yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta que teníamos preparada después de la del body horror, que era sobre otras obras, ¿no? ¿A qué otras obras nos remite esta película? ¿Qué les recordó? ¿Qué las hizo pensar? ¿Qué les dijo como, esto me recuerda a películas que he visto antes? Muy vagamente, pero quizá incluso relacionado a un tema de hace como 4 o 5 temas, de que el body horror como de que tuvo un auge también porque como para hablar de temas sociales, Uh-huh. um, expandiéndolo un poco más como al horror de forma en general, o al terror, no sé bien la diferencia.
Es que, ajá, Ay, aquí... fines prácticos son lo mismo, continúa. Ok, sí, es que justo... yo no sabía que me gustaba el cine de terror hasta hace como 3, 4 años, a pesar de que me ha gustado mucho toda la vida. Y el tema que yo tenía era que, no sé, como las películas a veces más populares o más famosas como que nos tocaron, como la de El Aro o la época en la que todo eran slashers, ¿no? Este, no me encantaba como el tema de casi casi como asustarse por asustarse. O al menos así se sentían para mí. Y, ajá, y después, platicando contigo, me di cuenta que muchas de mis películas favoritas cabían en esa categoría de alguna forma, como toda la obra de Del Toro, um, eh, cosas que salieron ya como en años más recientes los últimos 10, como el trabajo de Jordan Peele, de Get Out, Oz, no me acuerdo qué otra, ay, el otro título, pero bueno, películas en general que se aproximan como pues este género, pero desde verlo de una experiencia, no solo como de sí, que se sentía como muy vacía de asustarse por asustarse, o al menos como yo me relacionaba con ellos, sino más como de hacer la crítica social en Get Out, ¿no? De cómo las personas que según ellas son buena onda y que te prometerían que no son racistas, de hecho están como explotando a personas negras de la forma como más cínica y violenta posible, ¿no? Ese es como yo veo el tema de Get Out, ¿no? O no sé, como meterle un poco un ángulo como más de justamente de hablar de estos temas dolorosos, de lo que decía hace rato María, de como de esto es tan denso, tan traumático, que si solo lo aproximo como de lleno o de frente, solo vamos a llorar y no vamos a saber qué hacer. Entonces necesita como esta capa de ficción para poderlo tratar de una forma un poco más con más paciencia, con más gentileza, con más suavidad, para que no sea como el trancazo tan fuerte. Y desde ahí me di cuenta que me gustaba muchísimo el horror. Entonces, no tengo como una referencia tan específica de, me recuerda tal o me recuerda tal, pero como esta sensación en general de usar el horror para tratar temas sociales, para hacer una crítica que sería muy dolorosa o muy repelente para la gente que no está ya de acuerdo con ella, ¿no? Vaya, me encanta que lo asocies con esa sensación en general. Eso es un gran cumplido que darle a una película, oye, es el sello de aprobación del lab. A mí esta peli me recuerda muchas, probablemente muchísimas más de lo que era intencional. Me recuerda muchísimo a Cronenberg porque body horror, porque pues, ajá, ¿no? Tiene unas cuantas escenas que siento que se le pasó un poquito la mano de referencia a la Cronenberg, porque primero está haciendo, bueno, ya asumimos que quienes están aquí o la vieron o no les importan los spoilers, ¿verdad? Entonces, aguas, ahí va uno. Hay esta escena donde se le están cayendo los dientes, ¿no? Después de la última transformación. No, antes de la última transformación. Se le están cayendo los dientes y está como haciendo y viéndolos. Y eso me pareció que estaba muy, muy bien porque era el equivalente, pero sin ser lo mismo, de en La Mosca, esta escena donde se quita la uña el cuate y después, 3 doritos después, fueron a hacer exactamente la misma toma de la uña y fue como de, ok, estabas ya haciendo referencial y chido antes, quizá no tenías que hacer exactamente esa misma toma, pero está bien, de todas maneras estuvo lindo. De sus sets, por ejemplo, el pasillo largo, 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 me recuerda a la alfombra del Resplandor. Tienen un par de tomas cuando está Elizabeth en el teléfono, como marcando el número misterioso de la sustancia, está puesta como a media luz y solo vemos como la parte de abajo de su cara de esto iluminado. Y eso se parece a unas tomas que hace David Lynch en una peli que se llama Lost Highway. Seguro hay un par de referencias más por ahí porque sí le... Se sirvió referencias a otros cineastas con la cuchara grande, está pesadita de referencias, pero esas son las que se me ocurren ahorita que me gustaron mucho aparte.
no sé qué más podamos decir sobre lo que nos recuerda esta peli. Estoy googleando algo porque no me sé los nombres, pero a ver, seguro tú vas a saber. Esta película donde todo el meollo del asunto, que está en blanco y negro, y todo el meollo del asunto es que está el asesino y está trastornado por algo de su mamá y se viste de mujer a veces. Ah, Psycho. Psycho, esa. También hay como, vi un post, creo que en Tumblr o en Twitter, me parece, que eran como lado a lado, como tomas de la sustancia y tomas de Psycho, específicamente las tomas del baño y de la regadera. Ok. O sea, ajá, la forma en la que hacen tomas como de, no sé, como donde sale el agua, pues, no palabras, donde sale el agua y quedan como básicamente el mismo ángulo, el mismo encuadre. Cuando está, por ejemplo, tirada Elizabeth en el baño la primera vez que se pone la sustancia y no sabe qué va a pasar, entonces se queda ahí donde sea. La forma en la que se queda tirada en el piso es como muy similar también a otra toma de Psycho. Como que el baño en específico tiene muchas referencias a Psycho. Psycho. Ajá. Órale, no había visto esas y sí, Sí. ahora que las estás diciendo, como que sigo, mira. Siento que la directora de esta película es como ñoñísima del terror. Podría llevarse muy bien contigo, quizás. Tendría conversaciones muy interesantes. Y que claramente todo esto fue intencional, ¿no? O sea, como que ella quería ser como la gente que sabe, sabe. Sí, definitivamente quiero que sea mi amigui, pero sí está como repleta de guiños así, que no son la cosa más pretenciosa y over the top del mundo porque funciona, su propia narrativa es autocontenida, no necesitas cachar ninguna referencia de nada para disfrutarla, pero están ahí para quien los vea y quien los disfrute. Entonces está muy bonito eso. Disfruto mucho cuando hacen eso sin hacer como el súper mega, la faramalla de, oh, viste mi referencia, porque si no la viste deberías sentirte estúpido, ¿no? Ajá, el Entonces, guiño no. sin que sea hostil hacia la audiencia nueva, sin que sea menos accesible. Sí. Entonces eso está padre. Eso nos gusta. Sí, justamente tenemos un comentario de Max. Nos dice que también es súper fan del anime, como Evangelion. Creo que está hablando de la autora, así que... La directora de esta peli, ¿no? ¡Wow! ¡Qué Ajá, padre! No sabía eso, pero híjole, sí lo veo. completamente. Sí, como, Y a pues mí sí, lo vea. que sí, totalmente. Sí, a mí me recordó a esta película, no sé si ya la hayan visto, de Suspira, creo que se llama. ¿Suspiria? Ah, Es muy buena. La viejita, la de los setentas, o la nueva que hizo Luca Guadagnino. la nueva, Yo vi la la, nueva. la viejita. La viejita no la he visto, la verdad. Sí recomiendo, pero también la nueva es buenísima. La nueva es una obra de arte. Yo vi la nueva porque me la recomendaron, la de Suspiria, por justo como el énfasis que hacen en la relación con la escuela de danza, que me parece que no es tan como, no la exploran tanto en la primera o de plano no es una escuela de danza, no sé cuál es la diferencia, Sí es, pero pero no la exploran tan a fondo. ya, El ajá, sí, setting. ya, bueno, en la última bueno, en el remake de Suspiria hacen como mucho énfasis en que la danza es parte de la magia que practican estas brujas. Pero esto me recordó que he visto memes como flotando también por internet de cómo justo esta actriz, la que hace a Sue, cuando está en el maquillaje de como del monstruo Elisa Sue, gente que agarra como tomas de The Substance, de la sustancia, y les pone como de, ay, Vanessa Marcos o Miss Marcos, que es como un personaje de Suspiria, ¿no? Por la gran cantidad de similitudes que tienen ambos personajes retratados en ciertos momentos. Sí, justamente por eso me recuerda, porque todas esas escenas, digo, se parece bastante, o sea, me recuerda bastante y creo que es porque las vi en un tiempo similar, que también las relacioné bastante y aparte, pues todo esto que se menciona sobre la magia, ¿no? Del baile y cómo, pues también en cuanto tienen que buscar a la persona indicada, que a mi parecer era entre más joven y entre más
entre más le desgasten, mejor, entre más podamos explotarle, mejor. Y digo, tiene bastante que ver porque si bien son dos paralelos distintos, ¿no? En el hecho de meter cosas mágicas y todo eso, pero sigue siendo el mismo punto, ¿no? Entre más nos sirva, mejor. Entre más pueda ser productiva, mejor va a ser la indicada, ¿no? En esta parte de que ya nos lo lleva a una forma de fantasía, pero sigue siendo el mismo significado, ¿no? Y esto de cierta forma me recuerda mucho a Barbie, ¿no? Porque pues creo que está clarísimo. Yo No no habría sé. pensado que se parece a Barbie, pero ahora que lo mencionas, sí. Tiene, al menos ideológicamente, tiene muchos paralelos. Ajá. Este, Ahora yo necesito más detalles sobre eso. mm, no sé cómo ponerlo en palabras ahorita. Ah, Necesito bueno. cocinarlo. Está crudo. Ok, ok. Sí, yo también, sí. O sea, lo veo por esta parte de las dudas que tenía Barbie, ¿no? De Y- em, este lado de que se va a morir, ¿no? De qué pasaría, porque tengo que pensar de la misma forma todo el tiempo y entonces empieza a tener una crisis que la saca de ese mundo en donde pues todos viven siempre igual, ¿no? La verdad no tengo idea de si crecen, de si envejecen o Y también la saca del performance de belleza perfecta, ¿no? O sea, porque se le aplana el pie a Barbie. Cuando exactamente, tiene su crisis existencial, deja de tener el pie como de la forma de tacón. justamente. Sí, me encanta eso. Que se le aplane su piecito. Pues bueno, Barbie. Vaya. Definitivamente un hot take interesante. Pero sí, justo me pareció bastante curioso. Yo tampoco sabía de la comparación que hacían con la película que mencionaban al inicio. Y como dato curioso, todo esto empezó porque mi compañera de servicio, Elizabeth, no sé si nos está viendo, quería hacer un análisis justo de esa película y de ahí nació toda la idea, pero solo como dato. Yo la vi por eso, porque tampoco la había visto y dije, está muy curiosa. Y de esa me recordó a otra que creo que se llama Santa Sangre, algo así. Yo la veo muy gore. Está grabada en México, ya está muy viejita, pero también siento que se parece mucho a esta de Psycho. Y justo con esta de Substance, no creo que vaya relacionada, a decir verdad. Creo que solo la relacioné por todos los hechos al respecto, pero ahora que lo pienso bien, está ambientada en un circo donde pues todos tienen diferentes talentos, ¿no? Como digo, es muy gore, es muy sangrienta, pero algunas de las cosas que perturbaban a la mamá del protagonista era que pues su esposo la engañaba por mujeres más bellas, pero de cierta forma específicamente porque fueran más tatuadas, porque tengan más talentos, porque tengan, aparte de un cuerpo estereotípico, que tengan algún talento dentro del circo, ¿no? Y digo, es bastante mm, para pensar, ¿no? ¿Cómo va a depender esto dependiendo de dónde te encuentras y cómo va a afectar a la percepción de todo tu alrededor, ¿no? No sé, se me ocurre ahora de este estereotipo de, o sea, eres bonita, pero si, no sé, trabajas en un laboratorio, te deben de tomar en cuenta, aparte de ser bonita, también debes de saber mucho porque si no solo eres bonita, ¿no? O sea, en cualquier aspecto, área de trabajo, es algo parecido, ¿no? Sí, pues. Ah, qué fuerte todo esto. ¿Dices que se llama Santa Sangre? Va, va, va. La tendré que ver. Ay.
bueno, no sé si escucharon eso, pero pasó un motor muy enojado por aquí. Este, entonces, Santa Sangre, la veremos. Y tenemos alguna otra, sí, sí tenemos más, más de las preguntas que teníamos preparadas para este diálogo, ¿no? Creo que sería quizá un buen momento para pasar a la siguiente. Un momento. Pues ya es de las últimas. ¿Cuál es el mensaje que nos deja la película? Creo que es una pregunta bastante extensa, que no sabríamos ni por dónde empezar. Afortunadamente creo que ya la tocamos hasta cierto punto en las otras... La fuimos desmenuzando por partes. La fuimos desmenuzando por partecitas, ajá. Ya acordamos que la moraleja no es solo que ser viejo está feo, Sí. ¿no? Pero Pero yo creo que la película justo nos deja como con estas reflexiones sobre respetar tu cuerpo y sus tiempos y sus procesos, incluyendo la necesidad de descanso, o yo me quedo mucho con eso. Sí la leí muy desde esta perspectiva de discapacidad, no era mi intención, pero me costó muchísimo trabajo no verla desde ahí, creo que si no era la intención, pues sí logró muchas cosas inesperadas ahí que están padres, ¿no? La discusión que tiene con cómo performear juventud hasta cierto punto es performear habilidad o capacidad más allá de los límites que nos marca el cuerpo, es una cosa que vale la pena quedarnos reflexionando, ¿no? Pensaría yo. Yo una cosa que no he mencionado, bueno, lo hice muy superficialmente, pero en la que a mí me gustó ahondar en redes sociales después de verla, porque tenía como... Es una película que te deja pensando muchas cosas, detona muchas cosas, entonces es como de necesito contarlo, necesito decirle a alguien. Era esta relación de cómo siento que, sobre todo en el feminismo como del 2000 como 14 al 20 más o menos, que fue cuando se hizo como medio popular, de una forma en la que no lo era antes. Siempre había el sector frecuentemente coincidiendo con el feminismo más transfóbico, como más hostil hacia como expresiones de sexualidad y de género. Se traían también mucho el rollo de como es que todo procedimiento de belleza no nos intentemos poner a definir belleza, es como... siento que es un tema extra, ¿no? De bueno, ¿qué es la belleza? ¿Qué es bello? ¿Qué es feo? Obviando esa parte o ignorándolo un poquito, los procedimientos de belleza siempre son malos, ¿no? Porque todo es la mirada masculina y todo es el consumo y todo es el castigar al cuerpo y todo es el performance. Y sí, o sea, sí tiene mucho de eso, sí, definitivamente... yo no me habría maquillado todos los días como lo hice en muchos momentos de mi vida si no hubiera esa presión, porque no era del todo por gusto. Y entiendo, justo pues la película es como una crítica muy bien hecha, muy bien articulada a todo este fenómeno. Pero la cosa que siento que también maneja muy bien y que a veces esos feminismos no, era tratar a las mujeres que sienten este impulso por performar la juventud y la belleza y la capacidad, básicamente como tontas. No, o sea, es que, ay, es que tú eres una alienada, es que tus estándares están muy mal, es que no maternes a tu esposo o a tu novio, no, básicamente no seas pendeja casi casi, ¿no? O sea, esa era como la intención que traían a mujeres que hacen como este tipo de cosas. Pero que no viene solo de como un deseo por autoflagelarse así espontáneo y ya, o por una frivolidad inexplicable, sino porque genuinamente hay muchas presiones externas para performar todo eso y que no es cosa de solo decidir no hacerlo y ya, porque entonces te enfrentas al castigo de pues de que te excluyan de ciertos espacios, como de ser estrella de televisión. Y si es tu sueño y si ahí está invertida tu carrera de 20, 30 años, pues obviamente vas a tener una relación muy complicada con eso porque es
básicamente todo lo que tienes o lo único que tienes, ¿no? Además, este personaje que no sé, no tiene esposo, no tiene hijos, toda su vida es su programa de televisión, obviamente va a sentir como esta presión tan grande por performar todas estas cosas y pues va a internalizar, aunque no quiera, estos valores, porque a lo que te expones con la cotidianidad lo acabas asimilando, aunque sea un poquito, aunque no quieras, ¿no? Entonces, a mí me gustó esa parte en la que no se siente como que esté diciendo ni que seas tonta por, no sé, quererte hacer una cirugía de que te levante como las arrugas, por ejemplo, o algo así. Reconoce todas estas presiones, te presenta un personaje muy humano que las siente muy, sí, como muy, muy en su corazón, muy en sus tripas, y al mismo tiempo te dice, pero tampoco está tan chido, ¿no? Que ese sea tu único horizonte, no es bueno para ti. Entonces, me parece una crítica como muy redonda, muy bien hecha y muy bonita, y que no solo es ni paternalista ni hay el coco. Me encanta. A ti, Elisa, ¿qué te pareció que nos deja de mensaje esta película? Bueno, justamente creo que yo me iba más por la crítica hacia la juventud, hacia estas discapacidades y la belleza, pero también como que vi demasiado esta parte de tanto individualista como de forma comunitaria, por así decirlo, y también me puse a pensar demasiado en cómo lo tomaría cada persona, ¿no? Justo como mencionaba Misha, es esta parte en la que estás en un contexto distinto que igual, pues no sé, no tienes como hijos, hijas, no tienes a alguien más, pero de otra forma es como de también para qué vas a complacer a esas personas, ¿no? Para qué vas a seguir como esa regla y no seguir las tuyas, pero de cierta forma te ves como inevitablemente influenciado a un poquito más porque solamente estás conviviendo con ese entorno, ¿no? Porque solamente tienes eso en tu vida. Pero de otra forma también me pone a cuestionarme, pues es que no está mal tampoco solo vivir con eso si te sientes a gusto con eso. Pero hasta qué parte dejas de sentir esta comodidad, ¿no? Hasta qué parte empiezas a sentir que hay un problema en tu entorno y en qué momento decides como tratar de ver estos problemas, por así decirlo, ver estas cuestiones que te están afectando y de qué forma las se me fue la palabra, este, así, eh, pero no sé, me hace cuestionarme demasiadas cosas. Sí siento que es algo que cumple su propósito, que es esto, ¿no? De cuestionarte bastante sobre tu vida misma, sobre el aspecto en el que estás en tu entorno familiar, social, cultural incluso. Pero sí, me genera una crítica bastante amplia. No puedo dejarla solo en belleza y juventud, porque siento que abarca mucho más que eso, porque definitivamente lo hace. Claro, ahorita en sus últimas dos participaciones me queda muy claro que también es importante esto que ponen sobre la mesa de qué personas hay o no hay en la vida de Elizabeth Sparkle, ¿no? Creo que algo importante ahí sería decir que no necesariamente creemos, o bueno, yo no creo y creo que nadie aquí cree que ella necesite un esposo e hijes para ser feliz, o sea, no va por ahí la queja, pero sí algo que le hace falta dentro de este mismo entorno son, por ejemplo, amistades significativas, vínculos profundos de otro tipo. No tienen que ser esos, no tienes que seguir las reglas, no tienes que salirte de un modelo para meterte a otro, no se trata de eso, pero sí le hacen falta conexiones significativas en su vida, sobre todo en el espacio íntimo, que esa también es como otra cosa que nos muestran de cómo no puede conectar con esta 21 persona con la que tendría chance de sí estar pues
cerca y platicar, ir a cenar con este cuate que la conoce desde niños porque fueron a la escuela juntos y porque la encuentra fascinante y la considera la más bonita y él por supuesto que le vale 3 kilos de cacahuates si ella ha envejecido o no, ella de plano no puede permitirse a ir a esa cita de lo enajenada que está en percibirse como indigna visualmente, ¿no? Entonces, pues creo que ahí justo también hay una crítica muy fuerte a las cosas que hacemos para evitar vincularnos de maneras más íntimas, de maneras en las que nos puedan ver más de cerca, porque queremos que solo puedan ver la versión perfectamente curada de nosotros y pues no funciona así. ¿No? Pensaría que eso también hay un algo. Vas. Eso me hizo pensar en que quizá como un tema que también está entrelazado en la película y que quizá estamos obviando justo por la generación de la que nadie aquí pertenece, que sería como boomers o Gen Xers un poquito, sería la parte de que pues Elizabeth Sparkle es una profesionista, ¿no? Tiene su carrera y todo, y de hecho algo incluso más nuevo que la derogación de las Ugly Laws fue que las mujeres, al menos en Estados Unidos, pudieran tener una cuenta de banco sin que firmara que daba permiso a su papá o su esposo. Esto ocurrió en 1974. Creo que por la edad del personaje, quizás hasta nació antes, o por ahí más o menos. Es más o menos de esa edad. Antes, un poquito antes. Un poquito antes, ¿no? Entonces también incluso es como un fenómeno nuevo en términos como generacionales o si lo ves en como siglos, que una mujer tenga ese papel y esos problemas. Y justo mi mención como del esposo y hijos, como gracias por ahondar en eso, no iba tanto del lado de, es que debería quedarse en la cocina, ¿no? Sino de, de que no tenía como otras conexiones significativas en su vida y que creo que como estira y afloje entre qué tanto buscas una carrera que te dé a ti como, no sé, como tus sueños o un significado que tú tienes de forma individual y la conexión con una comunidad. También está relacionada con el asunto de pues la explotación laboral, ¿no? Y si no tienes una jornada razonable, pues a qué hora vas a ser amigos, o sea, Claro, llegas, te caes y te duermes. Ver el pollo que se comió de lo agotada que está, a qué hora va a ser amigos. Exacto, sí, sí, sí. Pero justo es parte de lo mismo, de que son cosas que necesitamos como personas para sentir una sensación de propósito, para sentirnos felices, en como estudios científicos que se hacen, sobre todo encuestas, ¿no? Pero de dónde vive la gente que es más feliz, pues es la gente que tiene tiempo para pasear a su perro y para saludar a su mamá el fin de semana y para dormirse una siesta el viernes, o sea, son cosas que necesitamos y que son muy importantes. Y justo, ¿no? O sea, como de esto de la comunidad y tener relaciones significativas es un ancla que realmente todo mundo necesita en su vida y el cuento individualista del siglo XX y XXI realmente no está tan padre. Claro, sí, también es la falta de comunidad en el centro de esto. Es parte de la crítica es eso, es la falta de comunidad como comunidad. Y pues bueno, nos queda exactamente una pregunta más para este bonito panel, que sería sobre el final. Sería sobre qué creemos que representa la transformación de Elizabeth. Vamos a tomar turnos para responder esta pregunta y vamos a aprovechar para decir que primera llamada, primera, quien quiera poner algo en los comentarios para dialogar con nosotros. Después de esta pregunta vamos a dejar un mini huequito para eso, pero después nos vamos a despedir. Entonces, este es su momento. Si tienen preguntas, si tienen sugerencias, si tienen cosas que decir en los comentarios, vayan a hacerlo. Y mientras tanto, pues tacleamos esta pregunta sobre qué creemos que representa esta última transformación de Elizabeth, ¿no? ¿Quién dice yo? Bueno, a ver, si quieren yo empiezo, pero es que justo creo que los tres estamos un poco
en el, híjole, pues representa muchas cosas, ¿no? Sí, como reporte de primaria, me la pasé muy bien, muy interesante el museo. No, bueno, pero ok. Vemos que es una transgresión más allá de la transgresión que ya se había cometido y resulta en algo, entre comillas, más monstruoso de lo que ya había resultado antes, Ujú. ¿no? Esta nueva entidad monstruosa. A mí me encanta, es que cómo no te vas a reír con esa escena donde se está haciendo con la tenaza en sus dos pelitos que tiene aquí y ya se los termina de acomodar y se ve perfecta y se encaja el arete y se va. O sea, es verdad, es grotesco e hilarante, pero ajá. Mi punto es que creo que hay mucho que decir sobre este asunto de que ella aparentemente se vea bella a sí misma a pesar de estar en este estado súper grotesco de body horror, Ujú. ¿no? De Creo que ser como 10 mutaciones amalgamadas entre sí. sí, 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 creo que tiene que ver un poco con esta miopía de como ya estás metidísima en la desesperación de los cambios para seguir manteniendo un estándar insostenible, ya llega un punto en el que ni te ves como eres, ¿no? Supongo que quizá querían hacer un poco eso. Siento que incluso entra un poco en este concepto de como que se ha popularizado mucho en, no sé, los últimos 2 años en TikTok de um, como eyebrow blindness, ¿no? O como definido como ceguera de cejas, que, bueno, traducido, y que es como esta cosa que te pasa si fuiste adolescente o adulto joven en el 2015, que es que te pintabas la ceja casi casi con Sharpie, como súper oscura, así perfectamente cuadrada, y en ese momento no lo veías mal porque era lo que estaba de moda, ¿tú te decías? Era lo que estaba de moda de una forma en la que ya era como algo demasiado llamativo para tener una como armonía donde otras facciones de tu cara tuvieran presencia, ¿no? De reojo. Y no lo notábamos porque todo el mundo andaba igual. Entonces, como de, justo esa sensación o esa como relación con estarte haciendo procedimientos o cambios que eventualmente dejas de, o sea, se te pierde cómo se ve cuando alguien no se ha hecho todo eso, ¿no? O sea, como igual Claro, con... dejas de percibir cómo te Uh-huh. verías de carita lavada, ¿no? Ajá, sí, ¿cómo se ve alguien, no sé, después de muchos años de estarse poniendo como rellenos en la cara, también pasó y se empezó a hacer un poco popular el tema de como que, por ejemplo, el ácido hialurónico, me parece, se volvió muy popular hace como 10 años y al inicio cuando lo anunciaban decían como, no, se disuelve completamente a los 6 meses, o sea, no te quedan rastros de nada. Y ahorita hay estudios de chavas a las que les hacen como... me parece como ecografías o algo así, no sé, como un estudio en la cara para apreciar el volumen y tienen como pequeños pedacitos del relleno por toda la cara porque no se disuelve por completo. Y, y yo a la persona que más me gustó escuchar hablar del tema era una chava que traía muchísimos rellenos en la cara y ella decía como de yo quiero hablar del tema porque yo siento que a mí me mintieron, pero a la vez tampoco quiero que a mí me traten pues de tonta por haberme hecho esto en la cara, ¿no? O sea, yo lo decidí, yo quería y sí habla justo de cómo se te empieza a perder un poco la percepción de, pues de que quieres más y quieres más y quieres más y eventualmente ya no te das cuenta que te ves súper distinta a como se ve la mayoría de la gente cuando tu objetivo original era solo como modificarte tantitito, ¿no? O sea, como de que este efecto de resbaladilla, digamos, con procedimientos estéticos. Efecto de bola de nieve también. Sí, también. Como que quizás un poco una analogía a eso, la transformación de que ella se ve a sí misma, pues está arreglada, ¿no? Se puso el vestido, se puso los aretes, se hizo el pelo. Claro, pues ya hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Ya estoy, ya performé lo que tenía que performear y se pone encima como la máscara. Ay, no, a mí me encanta lo irrisorio de todo ese tercer acto, o sea, es absolutamente... Ah, también hace rato que preguntaban de qué películas nos recordó, ese bloodbath del final me recuerda mucho a Carrie, ¿no? Carrie en la prom, en la graduación. Un prom no es una graduación, siempre lo traducimos como graduación, pero solo es porque no tenemos proms aquí, ¿verdad? Es como un baile raro. Sí, ajá. Es un baile anual que hacen por razones. Entonces Yo están en pensé su que sí baile era anual graduación. por razones. Justo creo que por la mala traducción, pero... Sí, pero creo que no es una graduación, solo es como un bailecito ahí.
raro. Sí, ¿no? Como de hasta mitad de año o algo así. Sí, es raro, pero bueno, el chiste Bueno. es que están en este baile, en su especialísimo baile, y el asunto de todo lo rojo y toda la sangre y las personas huyendo desesperadas me dio muchas vibras de Carrie. Sí, también, pero bueno, sí, entonces creemos que esta última transformación representa justo como en parte, sí, esta ceguera que te da después de demasiadas intervenciones, en parte, pues este asunto de que mientras más te autotraiciones, más monstruoso va a quedar el cuerpo abajo de todo lo que te estás autoexplotando, ¿no? O sea, es como, es la llevada a las últimas consecuencias, si tú quieres, un poco absurdas, pero de toda la retórica que ya traíamos atrás, o sea, son las mismas cosas que ya hemos hablado. En realidad no creo que el final... Creo que tendría una lectura muy parecida a esta película si no hubiera tenido tercer acto, que sí, pero teniéndolo sí es un poco como, pues está... Bueno, a mí de este tercer acto tengo que admitir que me gustó mucho enterarme de dónde demonios venía la necesidad de entrecortarnos esas palmeras cada 3 segundos toda la película. Cuando por fin entendí por qué llevábamos toda la película viendo esas 3 palmeras, fue como, claro, wow, gran cine. Magnífico. ¿Cuáles? Son estas 3 palmeritas que están entrecortando entre todas las escenas desde el principio y que de repente son lo último que ella ve cuando se Claro, ya. su estrella del Paseo de la Fama y ve hacia arriba. Ajá. Son las Están las 3 palmeras. palmeritas que se ven desde su estrella. Ya, ok, sí, Como si sí. te tiraras en el piso. Sospeché que eso era, pero como, no sé, siento que tengo como más ojo de espectador como amateur que de análisis de cine. Luego ese tipo de cosas se me pierden. Bueno, no sé qué tan intencional o qué... No, supongo que sí era intencional, pero el punto es que no era la cosa más relevante del mundo, pero me gustó. Me hizo Sí, como... ok. es que justo son ese tipo de cosas que siento como que le ponen moñito a como las temáticas o las narrativas de las películas y que, no sé, ajá, a menos que tengas como el ejercicio y la práctica de estarle poniendo atención a esos detalles, luego se te van, aunque si hayas cachado como la idea más Bueno, grande. Ajá, ahora que ya se los conté, le pueden poner el moñito. gracias. Muy Sí, bien. no sé, a mí me gustó el mero final, que justo lo que dices, que es la última cosa que ve Elizabeth ya como cuando es una masa amorfa y solo encima de su propia estrella del paseo de Hollywood. Um, porque, no sé, por un lado no es un final solo trágico y de sufrimiento gratuito, ¿no? No es un porno miseria. No es, ay, vean lo mal que se la pasa a esta mujer y nos vamos a como regocijar en que es miserable hasta el final. O sea, de alguna forma ella cumple su sueño, ¿no? De una forma muy retorcida y que ninguna otra persona que no esté así de metida en esa industria y en imponerse esos estándares habría disfrutado ni vagamente. Pero pues ella está contenta, ¿no? Ella está sonriendo, entonces... De alguna manera ella se ve como que está, como que ya llegó, ya descansó, ya hizo lo que tenía que hacer en se su ve en propia paz. cabeza. Ajá, está en paz. Y eso me gusta hasta cierto punto, justo por como el giro un poco de tono en la experiencia emocional de Elizabeth, que siempre está sufriendo hasta que no. Um, y también porque, pues tampoco es como un final como feliz gratuito. No es como de ahí todo se arregla y cambia su vida y de pronto ahora es activista de body positive. Es como de no, esa señora jamás lo iba a hacer. O sea, esa señora iba a ser genio y figura hasta la sepultura y pues hizo lo que ella quería hacer. Y de cierta forma, ajá, eso me parece como muy, no sé, como muy bonito, muy poético en su propia forma retorcida. Sí, yo creo que sí lo es. Y pues bueno, falta por darnos sus consideraciones finales Elisa, pero creo que ya estamos del otro lado. No veo que hayan habido comentarios durante esta última pregunta, entonces yo creo que podemos escuchar esos comentarios y proceder a despedirnos si les parece muy bien.
Cuéntanos. Y bueno, pues sí, a mí me quedó muy marcada, como dije desde un inicio, la parte del dedo y comparándola con el final, ¿no? Es como el inicio y el final, como, bueno, traté de, no sé, quitar esta manchita, pero no pude, así que tuve que hacer una manchota, ¿no? Entonces, de cierta forma, es un poco pues realista, por así decirlo, en el sentido de, bueno, a veces tratamos de tapar el sol con un dedo y cuando menos nos damos cuenta, aunque nos demos cuenta, ya es un problema enorme y ya, pues no nos queda más que ver las consecuencias, ¿no? O sea, es como, pues tenía que pasar, no es como que mis acciones me estaban llevando a algo distinto, no es como que iba a pasar algo de la nada y decir, ah, pues todo iba a estar bien, porque ese era el punto, ¿no? Ver como pues ciertas reacciones a tales pues acciones y, y pues sí, hemos hablado de todo lo que nos había provocado, de todo lo que nos recordaba y lo que comentaban acerca de las prom me recordaba muchísimo una canción, eh, creo que se llama Queen of the Night, pero más allá de lo que dice la canción, el video me recordó demasiado porque es como una retrospectiva de la persona que se va de la fiesta con una coronita feliz y todo, pero está avanzando para atrás y se está quitando todo, se está quitando el maquillaje, se está pues quitando todos estos arreglos, e incluso creo que tiene una peluca o no sé, y la verdad no me acuerdo muy bien, pero después lo relaciono con la letra que dice como sigo siendo la reina de la noche, porque independientemente de lo que yo sea, de lo que yo haga, me estoy sintiendo bien, esta parte de mí se está sintiendo bien, independientemente de cómo me vea, ¿no? Y es como algo muy contrario a esto y creo que es un sentimiento muy difícil al que llegar y no digo que deba ser así, creo que pues sería como casi milagros sentirnos así en cualquier momento, pero no sé, están estas dos partes, ¿no? El lado positivo en el que te aceptas a ti mismo y dices que todo va a estar bien y que independientemente de lo que pase, y el otro lado que puede ser un poquito más realista dependiendo del contexto, ¿no? En el que dices, pues no, o sea, mi contexto me está pidiendo esto, creo que tengo que hacer esto para sobrevivir porque de otra forma otros factores van a afectar y no sé, genera un ciclo bastante interesante. Claro, sí, ya todo dicho y hecho, una vez que ves la puesta en escena de lo que tú armaste, pues no te queda más que hacer una caravana. Muy bien. Pues me parece que sí, justo ya no tenemos más comentarios que responder, ya nos echamos todas las preguntas que teníamos preparadas para el día de hoy, varias las atacamos por varios ángulos porque empezamos a platicar de ellas antes de que siquiera se pusieran sobre la mesa, entonces estuvo muy padre, muy orgánico todo. Y pues para mí fue un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy platicando sobre esta peli que nos da tanto en qué pensar. Yo creo que sería prudente irnos despidiendo y dándole las gracias a quienes han seguido la transmisión por su tiempo para que ya puedan y podamos ir todos a descansar. Igualmente, les agradezco bastante su asistencia de último momento también. Muchas gracias Sí. por el interés. Y bueno, solamente para agradecerles a los que estuvieron presentes, dejando sus comentarios y reacciones. Les recuerdo que va a seguir el ciclo de cine. Mañana también hay una plática con Diana. Y el jueves es el día que hay más actividades. Entonces, si les gustó esta, pues no se pierdan las demás. Agradezco nuevamente su presencia, sus comentarios. Muchas gracias, Elisa. Que tengan un excelente resto de su ciclo de terror y una excelente noche. Gracias por la invitación, me la pasé muy bien. Muy padre, 10 de 10. Y bueno, voy cerrando la transmisión.